Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Daniel Buscán y vengo a darles una breve explicación de varios ejercicios de C Sharp o C numeral para algunos que lo quieran llamar así. ¿Los ejercicios cuáles son? Serían estos siguientes. El primero sería escribir un programa que utilice una función para escribir el mensaje Hola a todos, bienvenidos a la clase de programación 1 dentro de un archivo llamado hola.txt y otra función para imprimir el mensaje guardando en el archivo. Ya vamos después a ver cómo se ejecutan y se realizan los siguientes ejercicios. Primero, en C Sharp, como podemos ver, primero utilizamos las bibliotecas UC System para las funciones normales y las clases de dentro del C Sharp y UC System IO. El System IO sirve para implementar lo que es Read Alt Text, que es crear un texto, y Read Alt Text, que es leer un texto. Y necesariamente hay que ingresarlo y programarlo para que lea y ejecute los comandos para los archivos. Ahora creamos una clase programa. ¿Qué son las clases dentro de C Sharp? Son lo que es el cuerpo principal donde se va a integrar el código a ejecutar. Una clase le llamamos programa y vamos a crear dos funciones. Una función estática. ¿Para qué se utiliza el static? Para no crear objetos y hacerles llamado en la función en una línea de código más adelante y no necesariamente hacerlo más fácil de ejecutar. Y la función void escribir archivo. Creamos una variable dentro de la función, una variable string, que es una cadena de texto llamada mensaje, que va a ser igual a hola a todos, bienvenidos a la clase de programación. Ya creando la variable de cadena de texto, ahora creamos un archivo con file.gridAltText. Se utiliza el file para hacer llamado a la creación de un archivo o más que todo hacer llamado a que estamos utilizando un archivo. El punto gridLine_alt_text, ¿qué significa eso? Eso significa que se va a crear un archivo. Entonces el archivo se va a llamar hola.txt y se va a guardar en el mensaje, como podemos ver acá. Después de terminado esto, hacemos llamado a un mensaje console, que es para imprimir en la pantalla los mensajes, .readLine. O sea, la línea que se va a imprimir. No necesariamente esto tiene que ver con el system.io, pero es para imprimir a la pantalla el mensaje. Entonces, ya teniendo la función para escribir y crear un archivo, creamos una función para leer el archivo. Vamos a crear una variable de cadena de texto llamado contenido. ¿Qué va a contener el contenido? Hacemos llamado a que lea el file.readAltText. O sea, file.readAltText es que va a imprimir o va a escribir en la pantalla el contenido del archivo llamado hola. Ya teniendo todo eso, mandamos a imprimir en la pantalla console.gridLine, contenido del archivo, y console.gridLine, y vamos a imprimir el contenido de la variable contenido, perdón, un enredo de palabras, que va a contener el escrito en el archivo hola con readAltText. Ya teniendo todo esto, las funciones, creamos una función para ejecutar los archivos o las funciones. Hacemos static void main. El static void main es el cuerpo principal donde se va a ejecutar todo o donde se va a ejecutar el programa como tal. Y hacemos llamados a las funciones escribir archivo y leer archivo, y ejecutándolo va a salir lo siguiente. Esperemos que ejecute, que
En C Sharp, el Visual Studio Code, dependiendo del la programa, puede dar error. Por lo menos a mí me está dando un poco de error. Me ejecuta varias veces, pero me da un error. Tengo que configurar adentro del Visual Studio Code, pero eso me tarda un poco. A ver, porque ahora no me quiere ejecutar. Ah, ahora me ejecutó. Contenido del archivo. Hola a todos, bienvenidos a la clase de programación 1. Y con eso terminamos el primer ejercicio. Para el segundo ejercicio, como podemos ver, nos dice, en el ciclo de finalización del semestre, un docente desea realizar el cómputo de las notas. Para ello requiere un programa que lea la información de N estudiantes, utilice una estructura y un archivo que permita almacenar los siguientes datos: código, nombre, apellido, asignatura y nota final. Declare dos funciones, una para almacenar datos y otra para leer los datos e imprimirlos. De igual forma, imprima el número de estudiantes que aprobaron y reprobaron la asignatura. Eh, Volvemos a crear el segundo ejercicio número 2 de C más de C. .cs o C Sharp. Creamos la biblioteca, sabemos que existen y sirve para la creación, lectura y ejecución de archivos. Como nos indica, creamos una estructura. La estructura la vamos a llamar estudiantes. Vamos a hacer las variables públicas para que se puedan utilizar en las funciones. Sería entonces 4 variables de cadenas de texto que contienen nombre, código, apellido y asignatura, y un doble para la nota final. Le ponemos doble porque puede ser 1.4, 1.5, 2.4 y no necesariamente un entero int. Ahora creamos las clases. Las clases de el programa, el contenido del programa como tal y las funciones. Creamos la función estática de guardar datos. Mandamos imprimir en pantalla con console.grade, ingrese la cantidad de alumnos a registrar y creamos una variable n y mandamos a pedir la misma variable entera con imparse console.readline para que convierta cadena de texto a números. Después de que nos pida el número de cantidad de alumnos, damos al comando de string greeter. ¿Qué significa string greeter? Este tiene que ver con la biblioteca de system.io, que consiste en la creación, la lectura y también sirve para modificarla desde su creación. Entonces creamos un string greeter llamado archivo que va a ser igual a new string greeter estudiante.text. O sea, hacemos el comando de string greeter archivos, creamos un archivo para modificarlos de una vez y creamos el archivo llamado estudiante.text. Ya teniendo el archivo creado y listo para modificarlo de una vez, creamos un for. ¿Para qué? Para que ingrese la cantidad para que ingrese el número de estudiantes correspondiente al número de la cantidad de alumnos que nosotros programemos o le digamos al computador que se van a registrar. Perdón. Entonces, ¿de qué tamaño va a ser el for? De igual n a la cantidad que nosotros vamos a ingresar. Ya sabemos que tenemos que inicializar el for con un i igual 0, porque vaya desde 0 hasta la cantidad que deseemos y que se vayan contando de 1 en 1, de i más más. Entonces, hacemos un apuntador y una memoria dinámica como tal. ¿Para qué? Para que el archivo llamado estudiantes le asignemos un nombre abreviado llamado EST. Estudiante EST es igual a new estudiante. O sea, el nombre de estudiante va a cambiar con un apuntador a ser llamado a ES. Entonces, para que se nos sea más fácil ingresarlo al momento de codificar y hacer llamado a la estructura.
Acordemos que, perdón, el archivo vamos a hacer llamado es a la estructura y no al archivo como tal. La estructura está escrita con E mayúscula y el archivo no. Entonces, imprimimos en pantalla los datos que queremos ingresar, que es el nombre, el apellido y ingresa la materia a cursar y la nota final. Teniendo cada uno, hemos llamado a la estructura con es.código es igual a console readline. Mandamos a pedir la cadena de texto que nos escriba en ese momento, que en este caso que es alumno. También console.greet, el nombre, es.nombre, hacemos llamado a la variable de la estructura de nombre y así sucesivamente. Y con las cadenas de texto, cuando nos toca la nota final, hacemos igualmente es.nota final y como la nota final es es con decimales y no un entero, doble.parse es igual a console readline. Hacemos llamado a una cadena de texto con decimales y eso lo convierte a un número de valor numérico. Perdón. Entonces, ahora teniendo todos los datos ingresados, hacemos que el archivo guarde cada dato en cada vuelta del for en una línea de texto, archivo.readline, greetline, es punto código, separado por coma, es punto nombre y así sucesivamente hasta la nota final. Y cada vez que nosotros ingresemos un alumno y su correspondiente información, se va a guardar con archivo.greetline en una línea de texto en el archivo. Ahora, teniendo todas las vueltas del for, cerramos el archivo ya después de haberlo creado y modificado. Entonces mandamos a imprimir en pantalla. Esta información ha sido guardada exitosamente. Ahora creamos una función para leer datos. Igualmente hacemos llamado a la creación y la modificación de archivo con new string read. Perdón, acuérdense que como pueden ver acá, string read es la creación y modificación del archivo. Con string read es el llamado y la modificación de un archivo ya existente. Entonces, aquí no se va a modificar nada, solo se va a revelar y se va a ver en pantalla lo que contiene el archivo. Entonces, string read archivo es igual a new string read estudiantes.text. Entonces creamos varias variables. Una variable string de cadena de texto llamado línea y una variable entera de aprobado 0 y de reaprobados igual 0. ¿Para qué? Para cuando vaya a sumar la cantidad de alumnos que reaprobaron y aprobaron no tenga errores y se inicialice y se vaya sumando desde 0. Hacemos llamado a la pantalla de reporte de alumnos y creamos un while. ¿Para qué? Para que cumpla una condición para que se deje de ejecutar en cierta línea del archivo. Entonces, ¿qué hacemos? La condición sería, la línea es igual archivo.readline es diferente a nulo. O sea, cuando esté en la última línea del archivo, se deje de ejecutar y se cierre. Ahora, para leer y verificar todas las líneas, perdón, todos los alumnos, hacemos llamado al string corchetes datos. ¿Qué va a pasar con esto? Esto es para separar por datos cada línea de texto. O sea, si cada alumno tiene el código, el nombre, la nota, la materia, eso está separado, como pueden ver, por unas comas en cada línea. Entonces, hacemos llamado al string corchetes datos igual a línea split con la coma para que encuentre la coma y cada dato que está separado por la coma se convierta en un dato, se guarda en una variable dato, desde 0 hasta la cantidad de líneas, de comas que tenga.
Entonces, ya sabiendo para qué se utiliza el string datos, hacemos llamado al console readLine, a la línea. Cada línea se va a ejecutar y cada línea va a tener un dato. O sea, cada línea del archivo se va a imprimir. Y cada información, cada dato separado por las comas se va a guardar en un número o un vector, por así decirlo, desde el 0 hasta la cantidad necesaria. Entonces acordemos que la estructura, si cada estructura es una línea, que es el código, el nombre, el apellido y la asignatura, acordémonos que la nota final va viniendo desde 0, 1, 2, 3, 4. La nota final va a ser el dato número 4. Entonces, para ver si aprobaron o reaprobaron, creamos una variable nota, que como ya puedes ver, nota, llamado un doble, para que sea con fracciones, o sea, que tenga decimales, y mandamos a pedir a imprimir el doble.parse, que es para que se consigne o se guarde una cadena de texto a un número o un valor numérico. El dato número 4. Pedimos el dato número 4. Entonces, creamos una condición. Si notas es igual o mayor a 10, están aprobados. Pero no vamos a decir que están aprobados, sino que aprobados se va a incrementar de uno en uno. O sea, si cumple la condición, aprobado se va incrementando de uno en uno. Y si no la cumple, reaprobado se va incrementando de uno en uno. Y al terminar toda la recolección de datos de cada alumno, eh, a la final, después de tener aprobados y reaprobados, ¿qué vamos a decir? Después de cumplir el while, vamos a cerrar el archivo, ya después de haberlo leído y modificado. Y mandamos a imprimir en la pantalla, que se va a mandar a imprimir la cantidad de aprobados es igual a aprobados y la cantidad de reprobados es igual a reprobados. Hacemos llamado a aprobados y reaprobados. Entonces, ahora hacemos una función de cuerpo principal donde se va a hacer llamado a todas las funciones, que es guardado de datos y leer datos. Y al ejecutarse, espérenme un momento hasta que Visual Studio Code lo ejecute. Espérenme. Ya. Entonces, ingresar la cantidad de alumnos a registrar. Vamos a ingresar 2. Ingrese el alumno número 1, el código del alumno. 001. Ingrese el nombre, Carlos. El apellido, Boscan. Ingrese la materia cursada, programación. Ingrese la calificación final, 1.4. El registro del alumno número 2, el código 002, el nombre Clary, apellido Lopera. Ingrese la material cursar matemáticas. Ingrese la calificación final, 11. Ahora, información guardada exitosamente, y ahora nos da el reporte de alumnos. El alumno del código 001, Carlos Boscan, programación, y la nota final 14, y Claribet Lopera, matemáticas, calificación 11 de 0,2. Cantidad de aprobados, 2, porque la cantidad mayor a aprobar es 10 y todos los dos cumplen con la aprobación final. Y la cantidad de reaprobados, 0. Bueno, ahora comenzando con el ejercicio número 3, como podemos ver, una empresa con más de 100 empleados desea encontrar ciertos programadores donde se utilicen funciones y registros de datos y archivos que contengan un menú con las siguientes opciones. Agregar. Ingrese los campos de cédula, nombre, apellido, sexo, dirección, salario y día de trabajo. Calcular. Calcula el valor total del salario básico de cada empleado. Buscar. Busca un empleado en particular por su número de cédula. Mostrar. Mostrar toda la información contenida en el archivo. Y salir para finalizar el programa.
Esto se hace con un switch, una cadena de casos, también por if else, pero vamos a crear con un switch. Ahora nos vamos. Creamos la biblioteca, como podemos ver, creamos una estructura llamada empleados, donde se van a guardar las variables y los datos de cada empleado. A cada variable se va a poner una variable pública para poderla utilizar en el cuerpo principal y string, cadena de texto, doble y int entero. Los string para cédula, nombre, apellido y sexo y dirección. El doble para el salario y un entero para días de trabajo. Creamos las clases llamadas y llamamos programas, perdón, para contener el archivo, el código principal. Ahora, creamos una variable llamada string, una variable de cadena de texto llamada archivo para que contenga el archivo como tal. O sea, al archivo vamos a llamarlo archivo para hacerle llamado más adelante y sea menos incómodo poner el punto text. Ahora, creamos la función de agregar. Ahora creamos el string greeter, escribir, que para que el string greeter, como anteriormente hemos dicho, para crear y modificar de una vez un archivo. String greeter, escribir, es igual al new string greeter archivo.true o coma true. O sea, que el archivo va a ser verdad que se creó. Este verdadero vamos a utilizarlo más adelante para un booleano, para una ejecución que vamos a emplear. Ahora, para hacer más corto la estructura, el llamado de la estructura, decimos que empleado es igual, perdón, empleado emp es igual a new empleado. O sea, el nombre de empleado, el nombre de la estructura de empleado va a cambiar a emp. Ahora, hacemos llamado y pedimos cada dato de cada empleado. Console.write, ingresa el número de cédula, hacemos llamado a la estructura y el dato de la estructura emp.cédula igual a console.readline. El console.readline se utiliza nomás para cadenas de texto. Ahora, ingresamos todas las cadenas de texto cuando vamos a ingresar los valores numéricos. ¿Cómo se va a hacer? Salario del día es igual a doble.parse igual console readline. Con eso se hace pedir el valor numérico de cada dato. También se puede con el día de trabajo, que es un entero, punto parse console readline. Es el número que ingresemos nosotros. Ahora, vamos a decir que escribir, que va a ser el archivo, el archivo que creamos y se va a guardar cada dato que se va ingresando en una línea. Escribir.readline, o sea, en una línea, escribir.readline, escribe en una línea todos los datos que vamos escribiendo, que están separados, como podemos ver, por comas. Entonces, ahora cerramos el archivo, escribir.close, y se guardan todos los datos que creamos en el archivo después de haber ingresado los datos. Entonces mandamos a imprimir registro almacenado exitosamente después de cerrar el archivo. Ahora, creamos una función para calcular. Vamos a decir que a poner una condición. Si es mentira, perdón, si se niega que el archivo existe y decimos que es el archivo que se va a condicionar, se va a mandar a imprimir que console.readline no se encontró información registrada. Si se encuentra que que el archivo no existe, no va a registrar nada. Entonces no va a ejecutar toda la función. Si no se cumple, se sale del if. Entonces vamos a decir que string que es buscar y leer para modificar el archivo, si se quiere, ya después de haber creado ya el archivo con string reader se utiliza para buscar, leer y modificar un archivo ya existente. New string reader archivo. Hacemos llamado al archivo. Entonces, ahora, string line, creamos una variable ya de cadena de texto llamada line. ¿Para qué? Para más adelante ya lo vamos a ver. Decimos console.readline reporte de pagos. Creamos una condición con while.
Entonces la condición del while va a ser que línea, o sea, la variable que acabamos de leer, va a ser igual a leer.readline, cada línea del archivo, y diferente a nulo. Si se cumple hasta la última línea, o sea, va a leer cada línea hasta la última, hasta que no haya nada. Y después de eso se va a dejar de ejecutar. Creamos un string corchete datos. ¿Para qué sirve esto? Para separar los datos de una línea de texto, como pueden ver acá, line.select, y vamos a buscar el valor o el carácter desde donde se va a buscar cada uno y se va a separar después de ese cada punto, cada carácter, que va a ser coma. Como podemos ver más adelante, más arriba, la coma lo utilizamos para separar el valor en cada línea de los datos del empleado. Entonces, ahora para mandar a imprimir en pantalla, perdón, para calcular de una vez, ¿qué vamos a calcular? Vamos a decir, vamos a crear varias variables, que la variable de nombre va a ser igual al dato 1. Como nos vamos a ver en la estructura, cada dato está posicionado desde dato 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y el dato 1 sería el nombre. El dato 1, nombre. Y dato 2, apellido. Después de eso vamos a calcular el doble. Vamos a crear una variable llamada doble, que es salario diario o salario día, es igual a doble.parse.dato 5. ¿Cuál es el dato 5? El dato 5 es salario del día. Después de haber creado la variable y decir que la variable contiene el dato 5, creamos una variable entera de días. Y esto va a ser igual a in.parse al dato 6. ¿Cuál es el dato 6? El día de trabajo. Entonces, ya teniendo eso en cuenta y habiendo puesto el nombre y el apellido como variable, haciéndole llamado, mandamos a imprimir en pantalla console.greetline, el nombre, entre comillas, apellido, recibe un total de más el total. Acordándonos que antes de eso hay una fórmula doble para que no haya confusión y redundancia a la hora de dar los datos. Vamos a crear una variable total, y total va a ser igual a salario del día por días, y eso nos va a dar el salario total de los días que lleva el empleado trabajando en forma monetaria. Bueno, nombre, entre comillas, apellido, recibe un total de el total. Y ya teniendo todo esto, hacemos cerrar el archivo leer.close. Recordemos que leer es igual al archivo, pudiéndole haber cambiado el nombre en la función para no tener más confusiones y cerrarlo rápidamente. Entonces, ahora creamos una función de buscar. ¿Para qué? Para buscar el empleado respectivamente. Mandamos a imprimir en pantalla con console greet, digite la cédula del empleado a consultar. String, creamos una variable cédula a buscar, es igual a console readline, para que nos para que nos pida o pida al usuario el número de cédula. Ahora volvemos a hacer llamado y modificación, pero no necesariamente modificación ya, pero si volvemos a hacer llamado al archivo con string reader leer, vamos a decirle que se va a llamar leer, es igual a new string reader al archivo. Entonces creamos dos variables, una variable de línea y un booleano de encontrado igual false. Creamos un while otra vez para que se cumpla una condición de que la línea es igual a leer.readline, va a leer la línea, no como acá que va a modificar, bueno, no, perdón, si lo había puesto de puro leer la línea, y que se va a cumplir cuando sea nulo, cuando esté en la última línea, y cuando pase a la siguiente y si no hay nada se va a dejar de ejecutar el while. Creamos el string corchete datos que hacemos para que se utiliza y creamos una condición. Si dato 0, que dato 0 es la cédula, es igual a cédula a buscar, entonces vamos a imprimir console greetline información localizada correctamente.
console gridline cédula es igual a dato 0. Y así sucesivamente con la estructura, hacemos llamado a la estructura con los datos para imprimir la cédula y sus correspondientes datos sucesivamente. Entonces vamos a decir que encontrado va a ser igual a verdad y se va a romper la condición. Entonces cerramos el archivo leer.close y ponemos una condición de que si se niega que es encontrado, entonces console gridline va a decir no existe ningún empleado con la cédula. Si no existe acá ningún empleado encontrado, va a ser igual a falso. Entonces, si es verdad que encontrado es falso, se va a mandar a imprimir este en la pantalla. Ahora creamos una función para mostrar cada empleado y hacemos otra condición. Si negamos la existencia del archivo, si se niega la existencia del archivo, vamos a mandar a imprimir en pantalla, no hay registro disponible para mostrar y que retorne al if para que se siga ejecutando. Entonces volvemos a hacer llamado al string reader leer, o sea, al llamado y lectura del archivo y vamos a crear otra variable llamado string línea. Entonces, línea va a ser la variable de cadena. Entonces ahora hacemos imprimir en pantalla registro general de empleados. O sea, esta función es para mostrar todos y cada uno de los empleados. Creamos un while con la misma condición y el string corchete de datos para que se cumpla lo mismo. Y ahora sucesivamente vamos a imprimir los empleados uno por uno con el while hasta que se cumpla toda la condición. Y después que se cumpla esto, que cierre el archivo. Ahora sí, vamos con la función del cuerpo para que se ejecute la interfaz gráfica o las condiciones o los números que nos piden en el ejercicio. Creamos un do while para que se cumpla la condición hasta cierto punto. Creando el do while, ¿con qué condición? Vamos a mostrar que 5 opciones. Opción de registrar, consultar, buscar, mostrar y registrar mostrar registro y finalizar. Como podemos ver acá, hay 5 opciones y creamos el do while con que la opción, si es diferente a 5, o sea, si es diferente encima de 5, se rompa el do while y no se siga ejecutando ni haciendo la cadena. Entonces, ¿qué hacemos? La opción del usuario, mandamos a imprimir en pantalla, indique la opción deseada y pedimos la opción. Opción va a ser igual, claro, habiendo puesto la variable de opción. Opción va a ser igual a int parse console readline. Entonces creamos el switch. El switch va a estar condicionada con la opción. Creamos los 5 casos. Y en cada caso, en la opción 1, que es registrar al empleado, hacemos llamado la función agregar. En la función 2, en el caso 2, hacemos llamado a la función calcular. A la opción 3, hacemos llamado a la función buscar. Y en la opción 4, hacemos llamado a la función mostrar. En la 5, mandamos a imprimir programa finalizado correctamente. Y un default de que si no damos una opción correcta, la opción ingresada no es válida. Y con esto terminamos el ejercicio número 3. En el ejercicio número 4, como podemos ver, vamos al enunciado y nos dice: en un torneo de finalización de año serán postulados 3 futbolistas para determinar quién será el merecedor del botín de oro del año. Utilice una estructura para almacenar los siguientes datos de los jugadores: código, nombre, apellido, nacionalidad, edad y equipo. Dichos jugadores deben ser almacenados en el archivo llamado jugadores. Utilice otro archivo llamado resultados para que almacene la n de votos que saque cada futbolista y calcular el porcentaje de votos de cada uno de estos. Utilice dos funciones, una para guardar datos y otra para leerlos. Finalice imprimiendo los nombres de los 3 jugadores al equipo al que pertenece y el porcentaje de los votos obtenidos.
Ya con esto nos vamos al Visual Studio. Como podemos ver, creamos una estructura. La estructura llamada jugador con las variables públicas string enteras y no solo string y enteras. Las string contienen código, nombre, apellido, nacionalidad y equipo, y el entero la edad. Creamos las clases, llamado programa, la clase del programa, para que contenga el código total del ejecutable. Entonces hacemos dos funciones, perdón, o varias funciones en este caso. Función de guardar datos. Hacemos llamado y creación con string greeter a un archivo llamado jugador. Y esto va a ser igual, new string greeter jugadores.text. Y otro creación de archivo llamado resultados, que va a ser resultados.text. Creamos un for con el tamaño 3, porque son 3 jugadores que vamos a ingresar. Y vamos a decir que la estructura llamado jugador vamos a abreviarla con J y va a ser new estructura, new jugador, perdón. Console.greetLine, creamos registro de participante número i más 1 es igual a que mandamos a pedir con j.nombre, o sea, ya hacemos llamado la estructura y la variable dentro de esa estructura, como en este caso j.código, j.nombre, j.apellido, j.nacionalidad, j.edad, y con la edad, conociendo que un valor numérico es igual a un entero, es igual a parse console.readline. Entonces ahora mandamos imprimir a la pantalla el club o sección que representa, y hacemos un llamado a la estructura otra vez con j.equipo y que se guarde. Ahora se guarda en el archivo jugadores, línea por línea, grid line, el código, el nombre, el apellido, la nacionalidad y el equipo en cada vuelta de cada jugador. Mandamos imprimir pantalla, cantidad de votos obtenidas, y mandamos a pedir la cantidad de cada jugador. Invotos igual a parse console.readline. Y para ya finalizando el archivo, que los resultados.readline se guarden a votos. O sea, que votos se guarden en resultados.readline, no más, y no se guarde en jugadores. Ahora, teniendo terminado el for, hacemos cerrar cada archivo, jugadores.close y resultados.close, y manda a imprimir en pantalla información registrada exitosamente. En la función de leer datos, creamos un string para que busque, y en este caso no divide, sino que busque y lee todas las líneas del archivo. String dato del jugador va a leer cada dato del jugador con file.readline jugador.text, y también para los votos. Creamos una variable total de votos igual 0, inicializada de 0 para que no haya errores en la suma, y creamos un for para que se sumen los votos, y del tamaño de datos votos.let. ¿Cuáles son los datos votos.let? Como podemos ver en el buscar con string datos votos, va a buscar todas las líneas y se van a ir sumando hasta dar el total de cada una. Ahora mandamos a imprimir en pantalla datos del jugador, o reporte general de votación. Creamos un for para que esté en el tamaño de datos del jugador con string corchetes datos del jugador, que va a leer todas las líneas hasta el tamaño que nos dé el string corchetes. O sea, prácticamente esto es un vector que se va a guardar la cantidad de veces que va a encontrar la línea. Entonces, ¿dónde me quedé? Por acá. El tamaño del for es datos del jugador. Creamos un string corchete con llamado jugador, que va a contener, va a ser igual a jugadores.i, o sea, corchetes i, o sea, dando la cantidad de esto que nos da acá, dato del jugador, va a leer todas las líneas y se van a guardar en una correspondiente área de la memoria de en el arreglo. Entonces, datos de jugador i
va a ir contando y viendo cada dato uno por uno. Punto split la coma y se va a dividir desde la coma adelante. O sea, cada coma va a dividirse y va a contar como un dato llamado jugador. Como lo vimos en anterior ejercicio, que acá lo pusimos datos y el dato va a ser dividido por la coma. Entonces, creamos una variable de cadena de texto. String nombre jugadores va a ser igual a jugador en la posición, en el dato 1 y más el jugador en la posición 2. ¿Qué pasa? Acuérdense que esto correspondientemente tiene que ver con la estructura. El jugador en el dato 1, vamos a la estructura, vamos a ver que comenzando desde 0, 0 y 1 va a ser el nombre y el jugador 2 va a ser ¿qué? El apellido. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? String va a ser igual al nombre completo, que va a ser los datos que nosotros pedimos en la estructura. Ahora creamos un string llamado equipo, que va a ser igual a jugador 5. ¿Cuál es el jugador 5? Como podemos ver acá, en la estructura es el equipo y se hace llamado al equipo correspondientemente de cada jugador. Creamos un doble llamado igual porcentaje, que va a ser igual doble votos por 100 dividido al total de votos. Creamos un doble, o sea, decimos que votos va a ser también doble y por 100. Ahora, mandamos imprimir en pantalla todos los datos de cada jugador. Console.greetline, participante, greetline, equipo de representantes igual a equipo. Participante va a ser igual al nombre completo, total de votos más votos, haciendo llamado a la variable voto y así sucesivamente con todo esto. Y porcentaje a alcanzar, porcentaje to string, 0.00 más el porcentaje, desde el porcentaje 0.00 más al porcentaje que nos dé al final. O sea, comienza desde ese total hasta el porcentaje total que nos facilite por la función de porcentaje. Ya habiendo imprimido todo esto, hacemos una función de cuerpo principal para hacer llamado a todas las funciones y mandarlos a imprimir. Entonces hacemos llamado a la función guardar datos y leer datos. Con esto respectivamente vamos a ejecutarlo. Esperen un momento, por favor. Espérenme. Acá está. Ingresa el código del jugador. Ingresa el nombre. Nombre Carlos. Apellido Oscar. Origen Venezuela. Vamos a desviarlo. Edad 30. Club o sección que pertenece. Vamos a poner programación. Cantidad de votos obtenidos 250. Registre el participante número 2. Clary. Ingresa el nombre. Perdón. Acá me equivoqué. Vamos a eliminarlo y ejecutarlo otra vez porque el programa no se realizó bien. Acá está. Ingresa el código de jugador 001, Carlos, apellido Boscan, origen Venezuela, jugador, edad de jugador 30, o sección que representa, programación. Votos y cantidad obtenidas 250. El jugador número 2, el código de jugador, el nombre, el apellido, el origen, también el origen, la edad y el club que representa. Vamos a poner la misma. Cantidad de votos obtenidos 300. Registros del participante, ingresa el código de jugador 003, Jesús, me equivoqué, perdón. Buscar, origen, Beneco, jugador 30,
club o sección, programa. Y ya con esto, perdón, falta la cantidad de votos. Con esto, tenemos los tres jugadores. Reporte general de votación. Participante, Carlos Boscán. Equipo representado, programa. Total de votos, 250. Porcentaje alcanzado, 23.81. Participante, Claribel Lopera. Equipo representado, programa total de votos, 300. Porcentaje alcanzado, 28.57. El otro participante, Jesús, como decimos, Boscán. Equipo representado, programa, total de votos 500, porcentaje alcanzado 47.62. Con esto terminamos nuestra explicación de estos 4 ejercicios y espero que tengan una buena noche.